Mi nombre es Erika, y nunca pensé que me vería envuelta en un drama familiar que cambiaría mi vida para siempre. A los 29 años, llevaba una vida bastante ordinaria en la ciudad. Durante los últimos 5 años, había trabajado como secretaria en Global Tech, una gran corporación en el centro. No era glamoroso, pero pagaba las facturas de mi pequeño apartamento alquilado. Los fines de semana eran mi escape, me lanzaba a las clases de baile, perdiéndome en el ritmo y olvidándome de la pila de papeles que me esperaba el lunes. No era mucho, pero era mi vida, y me sentía satisfecha. La familia, sin embargo, era complicada. Tenía una hermana menor, Emily, que siempre había sido la niña de oro. Desde el día en que nació, nuestra madre la mimó como si estuviera hecha de azúcar y helado. ¿Papá? Bueno, él simplemente seguía lo que mamá quería. Siempre era Emily esto y Emily aquello. Trataba de no sentirme resentida, pero era difícil no sentirme como una sombra en mi propia familia. Con el paso de los años, la distancia entre nosotros creció. Las llamadas telefónicas se hicieron menos frecuentes y las visitas aún más escasas. Veía fotos en las redes sociales de reuniones familiares a las que no me invitaban, Emily siempre en el centro, sonriendo con nuestros padres. Me dolía, pero me decía a mí misma que estaba mejor concentrándome en mi propia vida. Por eso casi dejé caer el teléfono cuando el número de mamá apareció en la pantalla un martes por la noche. Dudé antes de responder, preparándome para el drama que podría haber al otro lado de la línea. Erika, es tu madre, su voz crepitó a través del altavoz. Hola, mamá, respondí, tratando de mantener un tono neutral. ¿Está todo bien? Tu padre quiere verte, dijo, yendo directamente al grano. ¿Puedes venir a la casa este fin de semana? Sábado a las 2 de la tarde. No llegues tarde. Y con eso, colgó. Me quedé mirando el teléfono, con una mezcla de emociones revoloteando dentro de mí. ¿Qué podría ser tan importante como para que papá quisiera verme después de tanto tiempo? Parte de mí quería ignorar la invitación, para protegerme de la inevitable decepción. Pero la curiosidad ganó. Iría, aunque solo fuera para averiguar qué estaba pasando. Mientras estaba frente a la costosa casa de mis padres ese sábado, respiré hondo. La casa se veía igual que siempre, un monumento al éxito de mis padres y un recordatorio de la vida en la que nunca encajé del todo. Toqué el timbre, esperando a medias que nadie respondiera y deseando a medias que así fuera. La puerta se abrió de golpe, y ahí estaba mi madre, su rostro era una máscara de indiferencia educada. «Ya estás aquí», dijo, haciéndose a un lado para dejarme entrar. «Todos están en la sala de estar». Sentados en la lujosa sala estaban mi padre, que se veía pálido y demacrado, mi hermana Emily, y su esposo James. La atmósfera era tensa, cargada de palabras no dichas y agendas ocultas. Me senté en el borde de un sillón, sintiéndome como una extraña en la casa de mi propia familia. De cerca, podía ver lo viejo que se veía papá, su piel pálida, casi translúcida, y sus ojos hundidos. Un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta de que esto no era simplemente una reunión familiar casual. «Tengo algo que decirles a todos», continuó papá, recorriendo la habitación con la mirada. Estoy enfermo terminal. Los médicos dicen que no me queda mucho tiempo». Las palabras me golpearon como un golpe físico. Solté un suspiro, las lágrimas brotaron de mis ojos. A pesar de nuestra relación tensa, amaba a mi padre. La idea de perderlo era insoportable. «Papá», solté entre lágrimas, tomando su mano. Él apretó la mía débilmente, con una triste sonrisa en su rostro. Emily soltó un dramático sollozo, enterrando su rostro en el hombro de su esposo. Mamá permaneció con una expresión imperturbable, sus labios apretados en una fina línea. Me preguntaba cuánto tiempo llevaban sabiendo, cuánto tiempo me lo habían ocultado. «Hace tiempo tomé algunas decisiones sobre mi testamento», dijo papá, su voz ganando fuerza. La habitación quedó en silencio.
Incluso los sollozos de Emily se apagaron mientras todos escuchaban atentamente. Mary, dijo papá, mirando a mamá, te dejo el apartamento en la ciudad. Mamá asintió brevemente, como si fuera algo esperado. Emily, la casa será tuya. Los ojos de mi hermana brillaron, una sonrisa se asomó entre sus lágrimas. Luego, papá se volvió hacia mí, y vi una determinación en sus ojos que nunca había visto antes. Erika, he decidido dejarte mis ahorros, todo. 800,000 pesos. Por un momento, no pude respirar. $800,000. Era más dinero del que jamás había soñado tener. Pero más que eso, se sentía como un reconocimiento, una forma de compensar años de haber sido ignorada. El silencio que siguió fue ensordecedor. Y entonces, todo estalló. Espero que esta traducción cumpla con lo que esperabas. Si necesitas algún cambio o tienes alguna duda, estaré encantado de ayudarte. Emily saltó de su asiento, su rostro contorsionado por la ira. Papá, eso no es justo. Erika apenas forma parte de esta familia ya. No se lo merece. Mamá siseó, fulminándome con la mirada, como si de alguna manera yo hubiera planeado todo esto. John, tienes que excluirla del testamento. Ahora. Me quedé sentada, atónita, mientras mi madre y mi hermana me atacaban verbalmente. Y entonces, papá golpeó la mesa de centro con el puño, el sonido resonando en la habitación. Basta, rugió, su rostro enrojecido de ira. Esta es mi decisión y no la voy a cambiar. Volviéndose hacia mamá, con los ojos encendidos, continuó, he estado bajo tu influencia demasiado tiempo, Mary. He descuidado a Erika por tu culpa, y eso termina hoy. La habitación volvió a quedarse en silencio. Miré a mi padre, viéndolo bajo una nueva luz. Por primera vez en mi vida, estaba defendiéndome. Papá se volvió entonces hacia mí, su ira transformándose en tristeza. Erika, ¿puedes perdonarme alguna vez? He sido un padre terrible contigo. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras me acercaba a él, envolviendo su frágil cuerpo en mis brazos. Te perdono, papá, susurré, te quiero. Nos abrazamos durante un largo momento, años de dolor y malentendidos se disiparon. Cuando finalmente nos separamos, papá parecía agotado. Necesito descansar ahora, dijo, levantándose lentamente. Erika, gracias por venir. Cuando papá salió de la habitación, la atmósfera cambió palpablemente. Mamá dio un paso adelante, su rostro una máscara de furia contenida. Escucha bien, Erika, dijo en voz baja, necesitas hacer lo correcto y renunciar a tu parte de la herencia. No, respondí, con una voz más firme de lo que me sentía. No voy a renunciar. Papá quiere que la tenga, y estoy respetando sus deseos. El rostro de Emily se torció de ira. Se acercó más, su dedo señalando mi pecho. Te arrepentirás de esto, Erika. Marca mis palabras. Durante las 2 semanas siguientes, mi teléfono no dejó de vibrar con mensajes de mamá y Emily. Cada uno exigía que renunciara a la herencia, sus tonos cada vez más hostiles y amenazantes. Los ignoré todos, centrándome en mi trabajo y en mis clases de baile, tratando de encontrar algo de normalidad. Luego, en una gris mañana de martes, recibí la llamada que había estado temiendo. Papá había fallecido mientras dormía. El funeral fue un borrón de ropa negra y rostros sombríos. Mamá y Emily hicieron un espectáculo de su dolor, llorando dramáticamente y abrazándose. Noté que Emily llevaba un obsceno collar y pulsera de diamantes, los cuales brillaban mientras se secaba los ojos secos. Después del servicio, nos reunimos en la casa. Observé con disgusto mientras Emily hacía un espectáculo al quitarse las joyas, guardándolas en su bolso con exagerado cuidado. Cuando los últimos invitados comenzaron a irse, reuní mis cosas, ansiosa por escapar. Ahí fue cuando todo estalló. Mis joyas, chilló Emily, llevándose las manos a la cara en un falso horror.
Se han ido. Alguien las ha robado. Los ojos de mamá se posaron en mí, su mirada acusadora. Bueno, no es conveniente que la única persona que ha estado aquí todo el día sea la que más tiene que ganar. Sentí como la sangre se me iba del rostro al darme cuenta de lo que estaba ocurriendo. Me estaban tendiendo una trampa. No pueden estar hablando en serio, balbuceé. No he tomado nada. El esposo de Emily dio un paso adelante, su voz resumando falsa preocupación. Entonces no te importará mostrarnos lo que tienes en el bolso, ¿verdad, Erika? Apreté mi bolso más fuerte, mi mente acelerada. Sabía que era inocente, pero algo me decía que eso no importaría. No, dije con firmeza. No tengo que probarles nada. El esposo de Emily sacó su teléfono. Entonces no me dejas otra opción. Voy a llamar a la policía. Mientras marcaba, vi una sonrisa triunfante pasar por el rostro de Emily. En ese momento, me di cuenta de hasta dónde estaban dispuestas a llegar para obtener lo que querían. Me quedé congelada, con el corazón palpitando, cuando dos oficiales entraron en la casa. Emily inmediatamente lanzó un relato lacrimógeno sobre sus joyas robadas, pintándose a sí misma como la hija afligida, victimizada en el día del funeral de su padre. Oficiales, dijo el esposo de Emily, con una voz llena de falsa preocupación, creemos que Erika puede haber tomado las joyas. Se niega a mostrarnos lo que lleva en su bolso. El mayor de los dos oficiales se volvió hacia mí, su rostro impasible. Señora, ¿le importaría abrir su bolso para nosotros? Me sentí atrapada, sabiendo que lo que sucediera a continuación no terminaría bien para mí. Con manos temblorosas, abrí mi bolso. El oficial miró dentro, y su expresión se endureció. Señora, voy a tener que pedirle que nos acompañe, dijo, metiendo la mano en mi bolso y sacando el collar. El mundo pareció inclinarse sobre su eje. Esto es imposible, tartamudeé. No tomé esas cosas. Me están tendiendo una trampa. Pero mis protestas cayeron en oídos sordos. Mamá y Emily lanzaron una andanada de insultos, llamándome ladrona y mentirosa. Mientras los oficiales me llevaban, vislumbré la sonrisa satisfecha de Emily, oculta tras su mano mientras fingía sollozar. En la comisaría, me senté en una habitación de interrogatorios, aún vestida con mi ropa de funeral, tratando de darle sentido a lo que había ocurrido. Pasaron horas, y luego la puerta se abrió. Para mi sorpresa, fue mi madre quien entró, no un oficial. Ella despidió al oficial que estaba de guardia, insistiendo en hablar conmigo a solas. En cuanto la puerta se cerró detrás de ella, la actitud de mamá cambió por completo. La viuda afligida desapareció, reemplazada por una mujer fría y calculadora que apenas reconocía. Escúchame bien, Erika, siseó, acercándose. Tienes una oportunidad para arreglar este desastre. Renuncia a la herencia, cédela a Emily, y todo esto desaparecerá. Los cargos, el escándalo, todo. La miré, incapaz de creer lo que escuchaba, mientras una creciente sensación de traición se asentaba en mí. ¿Tú me tendiste una trampa? ¿A tu propia hija? La risa de mamá fue dura y sin humor. Oh, por favor. Dejaste de ser parte de esta familia hace mucho tiempo. Ahora, tienes una elección. Renuncia al dinero, o nos aseguraremos de que vayas a prisión. Piénsalo, Erika, una ladrona que robó a su propia hermana en el funeral de su padre. Tu reputación estará arruinada. Lo perderás todo. Sentí náuseas, el peso total de su traición aplastándome. No, susurré, mi voz apenas audible. No lo haré. No robé nada, y no voy a dejar que me chantajees. Los ojos de mamá se encendieron de furia. Rata ingrata, escupió. Espero que disfrutes de la prisión. Todos sabrán lo que hiciste, robando a tu propia familia. No serás más que una criminal, una desgracia. Con eso, se dio la vuelta y salió, cerrando la puerta de golpe detrás de ella. Me quedé allí,
aturdida, las lágrimas rodando por mi rostro mientras la realidad de mi situación se hundía. Me liberaron bajo fianza esa misma noche, tambaleándome al salir de la comisaría en el aire fresco de la noche. Mi teléfono vibró, un mensaje de mi jefe en Global Tech. Mi estómago se hundió mientras lo leía. Erika, he escuchado algunos rumores preocupantes. Hasta que la situación se aclare, creo que es mejor que tomes un tiempo libre. Será una licencia pagada, por supuesto. Creo en tu inocencia, pero debemos proteger la reputación de la empresa. Cuídate. Me apoyé en la fría pared de ladrillo de la estación, sintiendo que mi mundo se desmoronaba a mi alrededor. En el transcurso de un día, había perdido a mi padre, había sido traicionada por mi familia, arrestada y ahora estaba al borde de perder mi trabajo. A la mañana siguiente, desperté con una renovada sensación de propósito. Con dedos temblorosos, busqué en internet investigadores privados en el área. Un nombre me llamó la atención, Jack Reeves, un exdetective de la policía convertido en investigador privado con reputación de resolver casos complejos. Hice la llamada, mi voz más firme de lo que esperaba mientras le explicaba mi situación. Señorita Thompson, dijo Jack después de escuchar mi historia, esta es una situación delicada. Las conspiraciones familiares nunca son fáciles de probar, pero si lo que dice es cierto, encontraremos pruebas. No será barato, sin embargo. Pensé en la herencia por la que estaba luchando. El dinero no es un problema. Necesito limpiar mi nombre y exponer lo que han hecho. Las siguientes 3 semanas fueron un torbellino de reuniones clandestinas con Jack, una espera ansiosa y noches sin dormir. Me refugié en mis clases de baile los fines de semana, desesperada por cualquier distracción que me apartara de la preocupación constante. Mi teléfono permaneció en silencio, ninguna llamada del trabajo, ni más amenazas de mi familia. El silencio era casi peor que el conflicto. Entonces, una tarde lluviosa, mi teléfono sonó. Era Jack. Erika, dijo, su voz grave, tengo noticias, pero no te van a gustar. Mi corazón se hundió. ¿Qué es, Jack? Suspiró con fuerza. He estado siguiendo a tu madre y a tu hermana, tratando de atraparlas hablando del robo o la herencia. Pero son cuidadosas, demasiado cuidadosas. Nunca hablan de ello en público, y no puedo legalmente poner micrófonos en sus casas. Sentí que la última chispa de esperanza se desvanecía. ¿Así que eso es todo? ¿No hay nada que podamos hacer? No exactamente, respondió Jack, con un tono de vacilación en su voz. Encontré algo, pero no está relacionado con tu caso. Se trata de tu hermana. Me incorporé en mi asiento. ¿Qué pasa con ella? Está teniendo una aventura, Erika. Tengo pruebas fotográficas de que entra en un hotel con un joven, definitivamente no su esposo. También logré grabar algunas de sus conversaciones. No son nada halagadoras para su marido, por decirlo menos. Por un momento, me quedé en silencio, atónita. Luego, lentamente, un plan comenzó a formarse en mi mente. Jack, dije, mi voz baja y decidida, necesito que me envíes todo lo que tengas sobre esto, y quiero decir todo. Tan pronto como colgué, me puse en acción. Pasé la siguiente hora revisando las fotos y grabaciones que Jack me había enviado, mi mente corriendo con posibilidades. Finalmente, tomé una decisión. Seleccioné la foto más comprometedora, mi hermana entrando al hotel con su amante y la envié al teléfono de James, el esposo de Emily, con un mensaje simple, ¿interesado en saber qué pasó después? Reúnete conmigo en el Café Luna mañana a las 2 de la tarde. Al día siguiente, llegué temprano al café, con los nervios de punta. A las 2 en punto, James entró, su rostro era una mezcla de furia contenida y curiosidad. ¿De qué se trata esto, Erika?, exigió mientras se sentaba frente a mí. Respiré hondo. Creo que ya lo sabes, James. Pero lo que has visto es solo la punta del iceberg. Durante la siguiente hora, le expliqué todo, las fotos,
Las grabaciones de Amelie riéndose de él a sus espaldas, burlándose de su desempeño en la cama, y discutiendo sus planes para dejarlo una vez que obtuviera toda la herencia. James se quedó en silencio, su rostro palideciendo cada vez más con cada revelación. Cuando terminé, me miró, sus ojos ardían con una mezcla de dolor y rabia. ¿Qué quieres?, preguntó, su voz ronca. Me incliné hacia adelante. Quiero justicia, James. Y creo que tú también. Ayúdame a probar que me tendieron una trampa, y ambos obtendremos lo que merecemos. Unos días después de mi encuentro con James, mi teléfono vibró con un mensaje. Era de él, contenía varios archivos de audio. Mi corazón se aceleró mientras presionaba reproducir en el primero. La voz de Amelie llenó el aire. ¿Puedes creer lo fácil que fue plantar esas joyas en el bolso de Erika? La risa de mi madre siguió, lo sé. La cara que puso cuando la policía las encontró fue inolvidable. Bueno, ahora no tendrá más opción que renunciar. Escuché archivo tras archivo, cada uno lleno de su despiadado complot y crueles risas. Una mezcla de vindicación y asco me invadió. Finalmente, tenía las pruebas que necesitaba. El día de la lectura del testamento llegó rápidamente. Entré en la oficina del notario con el estómago revuelto, pero con una determinación firme. Mamá y Amelie ya estaban allí, lanzándome miradas de superioridad. James estaba sentado tranquilamente en la esquina, dándome un casi imperceptible asentimiento. El notario, un hombre delgado con gafas de montura de alambre, carraspeó. Comencemos, dijo, desplegando el documento frente a él. Leyó el testamento, detallando la distribución de los bienes, tal como papá lo había explicado aquel día en la casa. Cuando terminó, me levanté. Si me permite, dije, con una voz más firme de lo que me sentía, hay algo que debo abordar antes de concluir. Los ojos de mamá se iluminaron, y asintió con aprobación. Me alegra que finalmente hayas entrado en razón, Erika. Sabía que tomarías la decisión correcta y renunciarías a la herencia. Mamá y Amelie intercambiaron miradas triunfantes, sus rostros resplandecientes de anticipación. Pero estaba a punto de decepcionarlas. Me temo que han entendido mal, dije, sacando mi teléfono. Creo que todos querrán escuchar esto. Presioné reproducir, y la habitación se llenó con sus voces hablando alegremente de cómo me habían incriminado por el robo. A medida que la grabación avanzaba, vi cómo el color se esfumaba de sus rostros. Amelie dejó escapar un grito ahogado, mientras mamá se quedaba rígida, con los labios apretados en una fina línea. Cuando terminó, el caos estalló. «Eres una basura mentirosa», gritó Amelie, abalanzándose hacia mí. «¿Cómo te atreves?». Mamá siseó, su compostura comenzando a resquebrajarse. «Ingrata, tramposa». James se levantó repentinamente, su rostro tenso. «Ya es suficiente, Amelie. Esto ha terminado». El notario pidió orden, y en medio de la confusión, las cartas de la justicia comenzaban a estar a mi favor. Silencio, la voz del notario resonó en la sala, imponiendo un momento de calma. Esto es un procedimiento legal, no un espectáculo. Si alguien pierde los estribos de nuevo, haré que se les expulse. La habitación quedó en silencio, roto solo por la respiración agitada de Amelie. Mamá estaba rígida, con las manos crispadas sobre su regazo, incapaz de procesar la situación. James permanecía de pie, con el rostro severo, pero sus ojos se mantenían clavados en su esposa. Todo parecía estar a punto de derrumbarse. De repente, James sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta y lo arrojó sobre la mesa frente a Amelie. Su voz temblaba de furia contenida. «Ya que estamos desenterrando verdades, Amelie, me parece que es buen momento para...». Me quedé allí, atónita, mientras el señor Thompson seguía hablando. Robert se enteró del asunto y de la herencia. Tuvieron una terrible discusión, y fue entonces cuando decidió cambiar su testamento, dejando todo a Tom. Mi mente estaba dando vueltas. Margaret,
que siempre se había presentado como la esposa y madre devota, había estado viviendo una doble vida. Pero el señor Thompson no había terminado. Hay más, dijo, con voz sombría. Hace años, cuando Tom era solo un niño, la madre de Robert, la abuela de Tom, enfermó. Había ahorrado dinero durante años para poder pagar un lugar en un hogar privado para ancianos, donde esperaba pasar sus últimos días en comodidad. Lo escuché, con una sensación de temor creciendo en mi interior. Margaret convenció a Robert de vender la propiedad de su madre y enviarla a una instalación estatal en su lugar. Se quedaron con el dinero y rara vez visitaron a la pobre mujer. Ella murió poco después, sola y abandonada. Me sentí enferma. La Margaret que conocía era manipuladora y cruel, pero esto superaba todo lo que podría haber imaginado. Robert cargó con esa culpa durante años, dijo el señor Thompson suavemente. Creo que cambiar su testamento fue su forma de intentar corregir las cosas, para asegurarse de que Margaret no le hiciera a Tom lo que le hizo a su madre. Cuando salí de la oficina del señor Thompson, mi cabeza estaba dando vueltas. La mujer que me había acusado de ser una cazafortunas había sido la verdadera depredadora todo el tiempo, persiguiendo sus propios intereses a expensas del bienestar y la felicidad de su familia. Esa noche, cuando Tom llegó a casa del trabajo, lo senté y le conté todo lo que había aprendido del señor Thompson. Tom escuchó en silencio, con una mezcla de incredulidad, enojo y una tristeza profunda en su rostro. No puedo creerlo, dijo cuando terminé, con la voz apenas audible. Todos estos años, ella nos ha estado mintiendo y manipulando. Nos quedamos despiertos hasta tarde esa noche, hablando sobre las implicaciones de esas revelaciones. Tom estaba devastado, pero también resuelto. Esto termina ahora, dijo con firmeza. No tuvimos que esperar mucho para que Margaret hiciera su siguiente movimiento. Unos días después, se presentó en nuestra puerta, toda lágrimas y súplicas por ayuda. Tommy, comenzó, con la voz temblorosa, sé que estás enfadado, pero por favor, necesito tu ayuda. No me queda nada. El rostro de Tom era como una piedra cuando respondió. Eso no es cierto, ¿verdad, mamá? Sabemos sobre tu amante, sobre el apartamento y el dinero que te dejó. El rostro de Margaret palideció. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Deja de fingir, dijo Tom, con voz fría. Sabemos todo, sobre tu aventura, sobre lo que le hiciste a la abuela, todo. La actitud de Margaret cambió instantáneamente. Desapareció la mujer lastimosa y suplicante. En su lugar, estaba alguien que reconocí muy bien, calculadora, furiosa y lista para atacar. ¿Cómo te atreves?, chilló. Después de todo lo que he hecho por ti. Ingrato, egoísta. Tom no se inmutó. ¿Ingrato? Tienes razón. Lo soy. A diferencia de ti, no te enviaré a un hogar estatal para morir sola. Margaret se encogió como si le hubieran dado una bofetada. Tom continuó, con la voz firme. Voy a vender la casa. Tienes que irte. Y usa el dinero y la propiedad que te dejó tu amante y deja de intentar engañar y usar a todos los que te rodean. Los gritos indignados de Margaret probablemente se escucharon en toda la cuadra, pero Tom permaneció impasible. Le dio un plazo para desalojar la casa y, fiel a su palabra, la vendió poco después. Más tarde supimos que Margaret se había mudado al apartamento que le dejó su amante, desalojando a los inquilinos actuales y teniendo que pagar una gran suma por romper el contrato de arrendamiento. Intentó llamar a Tom algunas veces después de eso, alternando entre súplicas llorosas y acusaciones airadas, pero nos mantuvimos firmes en nuestra decisión de cortar todo vínculo. A medida que el polvo se asentaba tras este tumultuoso periodo, Tom y yo comenzamos a mirar hacia el futuro, y lo que se perfilaba como un futuro maravilloso. Estaba embarazada. Decidimos vender nuestro apartamento y buscar una pequeña casa, un lugar donde pudiéramos criar a nuestro hijo en paz, lejos de las sombras del pasado. Fuimos cuidadosos de no dejar que ninguna noticia del embarazo o de nuestros planes de mudanza llegara a Margaret.
Lo último que queríamos era que encontrara una forma de volver a nuestras vidas, especialmente con un bebé en camino. Conduciendo hacia nuestro nuevo hogar y nuestra nueva vida, sentí una sensación de esperanza que no había experimentado en años. Cualesquiera que fueran los desafíos que nos aguardaban, sabía que Tom y yo los enfrentaríamos juntos, más fuertes por haber sobrevivido a la tormenta. Porque irradiaban nuestros amigos y la familia elegida, la inesperada presencia de Mason, mi ex cuñado, todo se combinó para crear un día lleno de alegría y nuevos comienzos. Cuando la recepción llegaba a su fin, Lily se acercó a mí, con emoción en su rostro. Tía Mónica, me aceptaron en la universidad en Nueva York. Papá me está ayudando con la matrícula. La abracé con fuerza, emocionada por su nueva aventura. Oh, Lily, eso es maravilloso. Vas a lograr grandes cosas, estoy segura. En los meses que siguieron, la vida volvió a tomar su ritmo normal. Lily se mudó a Nueva York para la universidad, llamándome regularmente para pedir consejos sobre todo, desde moda hasta hábitos de estudio. Quiero ser como tú, tía Mónica, decía, haciendo que mi corazón se hinchara de orgullo. Me entregué nuevamente a mi trabajo con renovada pasión, mi vida personal finalmente libre del drama que la había plagado durante tanto tiempo. Alex era comprensivo y solidario, un verdadero compañero en todos los sentidos de la palabra, bien atendida. No era el final perfecto, pero era uno con el que podíamos vivir llorando al mismo tiempo. Mientras escribo esto, estoy de 6 meses. Vamos a tener una niña. Jaque y yo estamos ocupados preparando el cuarto del bebé, leyendo todos los libros de crianza que podemos conseguir. Recuerdo ese día con mucha claridad, aunque solo tenía 5 años. Mi nombre es Jenny, y ese fue el día en que mi vida cambió para siempre. Papá se había ido de viaje de negocios, dejándonos solos a mamá y a mí en nuestra casa suburbana. Estaba jugando con mis muñecas en la sala de estar cuando sonó el timbre. Mamá corrió a abrir la puerta, y su rostro se iluminó al ver quién estaba allí. Jenny, cariño, ve a tu cuarto a jugar, dijo, con la voz temblorosa de emoción. Hice lo que me dijo, pero la curiosidad me venció. Asomándome por la esquina, vi a un hombre alto al que no reconocí. Mamá estaba echando ropa en una maleta con desesperación, moviéndose más rápido de lo que la había visto hacerlo nunca. Me quedé congelada mientras ella cerraba la maleta y se dirigía a la puerta. Mami, ¿a dónde vas?, pregunté, confundida y asustada. Tengo que irme por un tiempo, cariño, dijo, sin mirarme directamente a los ojos. Sé una niña buena para papá, ¿de acuerdo? Y así, sin más, se fue. No hubo un abrazo, ni un beso de despedida. Solo el sonido de un motor de coche arrancando y desapareciendo en la distancia. Me quedé allí, mirando la puerta cerrada, esperando que volviera. Pero no lo hizo. De repente, la casa se sentía más grande y vacía que nunca. A medida que caía la noche, el miedo comenzó a apoderarse de mí. Intenté encender las luces, pero era demasiado baja para alcanzar los interruptores. La oscuridad se cerraba a mi alrededor y empecé a llorar. Mami, papi, grité una y otra vez, pero nadie vino. No sé cuántos días pasaron, pero tenía hambre y sed. La oscuridad parecía viva, llena de monstruos esperando para atraparme. Lloré hasta quedarme sin lágrimas, acurrucada en una esquina, temblando de miedo. Finalmente, escuché voces afuera. Nuestra vecina, la señora Johnson, estaba hablando con alguien. He estado escuchando a un niño llorar durante días, dijo. Estoy preocupada de que algo haya pasado. La puerta se abrió de golpe y, de repente, la casa estaba llena de gente, policías, vecinos y finalmente, mi papá. Jen, gritó, levantándome en sus brazos. Oh, Dios, Jenny, lo siento tanto. Me aferré a él, sollozando de alivio. Por encima de su hombro, vi a un policía sosteniendo un papel. Señor Anderson, dijo gravemente el policía, creo que debería leer esto. Papá me bajó con cuidado y tomó la nota.
Mientras la leía, su rostro se desmoronó. De repente parecía más viejo, como si hubiera envejecido años en solo unos momentos. Se ha ido, susurró. Linda se ha ido. Nos dejó. Las siguientes semanas fueron una confusión. Papá tomó un tiempo libre en el trabajo para quedarse conmigo, y tuvimos muchas visitas, parientes, amigos y una señora agradable que papá dijo que era psicóloga infantil. Jenny ha pasado por una experiencia traumática, explicó la psicóloga a papá. Es normal que tenga algunos miedos y ansiedades después de lo que ocurrió. Y vaya si tenía miedos. No podía dormir sin una luz encendida. La oscuridad me aterraba, y me entraba el pánico cada vez que papá tenía que irse, temiendo que no volviera tampoco. El miedo nunca desapareció del todo. Se convirtió en parte de mí, tanto como mi cabello castaño o mis ojos verdes. Jenny Anderson, la niña a la que su madre dejó. La niña que le tenía miedo a la oscuridad. La niña siempre preocupada por ser abandonada. Con el paso de los días, que se convirtieron en semanas y las semanas en meses, la vida se estabilizó en una nueva normalidad. Papá y yo nos convertimos en un equipo de dos, aprendiendo a navegar por este nuevo mundo sin mamá. Él aprendió a trenzar mi cabello, al principio lo hacía muy mal, pero mejoró con la práctica, y yo aprendí a hacer su café justo como le gustaba. Pero todo cambió el día que papá conoció a Ellen. Tenía 7 años cuando papá me la presentó. Ellen tenía unos ojos amables y una sonrisa cálida que me hizo sentir instantáneamente a gusto. En las semanas siguientes, Ellen se convirtió en una presencia regular en nuestras vidas. No intentó reemplazar a mi mamá, algo que aprecié más de lo que podía expresar. En lugar de eso, encontró su propio espacio en nuestra pequeña familia. Un día, escuché a papá hablar con ella por teléfono. Creo que ya es hora, Ellen, ¿te mudarías con nosotros? Ellen se mudó una semana después. No intentó ser mi madre, pero se convirtió en algo igual de importante, una amiga. Me ayudaba con la tarea, trenzaba mi cabello mucho mejor que papá y siempre se aseguraba de que hubiera una luz de noche en mi habitación. Con el paso de los años, nuestras vidas cambiaron de otras maneras también. La empresa de papá despegó, y de repente nos mudamos a una casa nueva en un barrio lujoso. Tuve mi propia habitación con un armario vestidor y vistas a la piscina del jardín. Pero algunas cosas no cambiaron. Seguía durmiendo con una luz de noche, y seguía preocupándome cada vez que papá se iba de viaje de negocios. A veces, tarde en la noche, sorprendía a papá mirando fotos antiguas de mamá. Mi 10º cumpleaños empezó como cualquier otro día. Me desperté con el olor a panqueques, la tradición especial de cumpleaños de Ellen para mí. Papá estaba en casa y habíamos planeado una pequeña fiesta más tarde. Todo parecía perfecto. Entonces sonó el timbre. Cuando entré en la sala, me quedé paralizada. Allí, de pie, más mayor pero inconfundible, estaba mi madre. Y junto a ella había una niña pequeña, de unos 5 años, abrazando un oso de peluche y mirando a su alrededor con los ojos muy abiertos. Linda, dijo papá con la voz tensa. ¿Qué haces aquí? Mamá respiró hondo. Tom, lo siento mucho por todo. Sé que no tengo derecho a estar aquí, pero, señaló a la niña a su lado. Esta es Emma. Ella es tu hija. El silencio llenó la habitación. Sentí como si no pudiera respirar. El rostro de papá pasó por una serie de emociones, sorpresa, ira, incredulidad y luego algo más. Mi hija, repitió. Mamá asintió. Estaba embarazada cuando me fui. No lo sabía entonces, te lo juro. Tom, he cometido tantos errores. No te pido que me perdones, pero Emma. Ella merece conocer a su padre. Miré cómo papá se arrodillaba hasta la altura de la niña. Hola, Emma, dijo suavemente. Yo, soy tu papá. Emma lo miró tímidamente. Hola, susurró.
Mientras papá hablaba con Emma, noté a Ellen de pie en el umbral, con el rostro pálido. Se dio la vuelta y se alejó rápidamente. Quise seguirla, pero me sentí pegada al suelo. Las siguientes horas fueron una confusión de conversaciones de adultos, voces elevadas y lágrimas. Me escondí en mi habitación, abrazando mis rodillas contra mi pecho, tratando de darle sentido a todo. Esa noche, papá vino a hablar conmigo. Jenny, dijo, sentándose al borde de mi cama. Sé que es mucho para asimilar. Tu madre ha cometido grandes errores. Pero Emma es inocente en todo esto. Es tu hermana. He decidido darle a tu mamá otra oportunidad. Por el bien de Emma. Al día siguiente, vi desde mi ventana cómo Ellen empacaba su coche. Me vio mirándola, con lágrimas en los ojos. Me saludó con la mano. Le devolví el saludo, sintiendo como si una parte de mí se fuera con ella. Mamá y Emma se mudaron ese mismo día. Emma tomó la habitación de invitados, y mamá ocupó su antiguo lugar en la habitación de papá. Se sentía mal, como si estuviera borrando los últimos 5 años, como si nunca hubieran pasado. Los años que siguieron fueron complicados. Mamá había regresado, pero no fue la reunión familiar feliz que habría soñado cuando era más joven. Se desvivía por Emma, dándole toda su atención y afecto, pero conmigo siempre había una distancia, una incomodidad que nunca desaparecía del todo. En cuanto a Emma, bueno, solo era una niña. No pidió nacer en medio de este caos, y traté de no resentirla, pero era difícil, sobre todo al ver lo fácilmente que encajaba en la vida de mamá y papá de una manera en la que yo nunca parecía lograrlo. Para cuando cumplí 18 años, estaba más que lista para irme a la universidad. Había decidido estudiar zoología. Los animales siempre me resultaron más fáciles de entender que las personas. No juzgaban, no tenían emociones complicadas ni historias familiares desordenadas. Simplemente eran. El día en que me fui a la universidad fue agridulce. Papá me abrazó fuerte, con los ojos llenos de lágrimas. Estoy tan orgulloso de ti, Jenny, dijo. Vas a hacer cosas grandiosas. Mamá me dio una palmada torpe en el hombro. Buena suerte, dijo, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Emma, que ya tenía 13 años, rodó los ojos. Por fin tendré mi propia habitación, murmuró. Fingí no escucharla, concentrándome en el cálido abrazo de papá. La universidad fue una liberación. Por primera vez, estaba lejos de la tensión en casa, del recordatorio constante de mi complicada situación familiar. Me volqué en mis estudios, encontrando consuelo en el mundo de los animales y la naturaleza. Pero, aunque me iba bien académicamente, socialmente luchaba. Años de sentirme como una extraña en mi propia familia habían dejado cicatrices. Era callada, reservada, siempre temerosa de acercarme demasiado a la gente. ¿Y si me dejaban, como lo había hecho mamá? ¿Y si me reemplazaban, como Emma parecía haber hecho? En cambio, encontré consuelo en el pequeño zoológico de la universidad. Voluntariaba allí en mi tiempo libre, cuidando a los animales. Había una llama particularmente gruñona llamada Larry, que se convirtió en mi favorita. No le gustaba mucha gente, pero parecía tolerarme. Los años en la universidad pasaron volando, y antes de darme cuenta, me estaba graduando. Mientras estaba de pie con mi toga y birrete, diploma en mano, escaneé la multitud. Papá estaba allí, sonriendo con orgullo. Mamá y Emma también estaban, aplaudiendo educadamente. Felicidades, Jenny, dijo mamá con rigidez. Tu padre y yo hemos estado hablando y, bueno, creemos que ya es hora de que comiences a buscar tu propio lugar. ¿Sabes? Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Miré a papá, esperando que la contradijera, pero él solo apartó la mirada, con una expresión dolida. Claro, dije, tratando de mantener la voz firme. Por supuesto. Empezaré a buscar de inmediato.
Los días posteriores a mi graduación fueron tensos. Estaba de vuelta en mi casa de la infancia, pero se sentía de todo menos acogedora. Papá trataba de hacerme sentir cómoda, pero mamá y Emma dejaban claro que era una invitada no deseada. Jene, ¿ya has comenzado a buscar trabajo?, preguntaba mamá durante el desayuno, con un tono falsamente dulce. Sabes, es importante empezar a moverse pronto. Emma se unía, sí, y tal vez también podrías encontrar tu propio lugar. Ya se siente un poco apretado por aquí. Las noches eran las más difíciles. Aún necesitaba una luz de noche para dormir, un hecho que no pasó desapercibido para Emma. Una noche, mientras me preparaba para acostarme, irrumpió en mi habitación. En serio, se burló, señalando mi luz de noche. Tienes 22 años y todavía necesitas eso. No me extraña que no tengas amigos. Sentí como mis mejillas se encendían de vergüenza. Déjame en paz, Emma, murmuré. Pero Emma no había terminado. Al día siguiente, durante la cena, lo mencionó de nuevo, esta vez frente a todos. Hey, mamá, papá, dijo, con una voz cargada de falsa preocupación. ¿No creen que Jene debería ver a un terapeuta o algo así? Digo, es una adulta que le tiene miedo a la oscuridad y no puede hacer amigos. Eso no es normal, ¿verdad? Sentí como algo se rompía dentro de mí. Años de dolor y rabia contenida salieron a la superficie. ¿Quieres saber por qué soy así, Emma?, dije, con la voz temblorosa. Es porque cuando tenía 5 años, mi madre me dejó sola en una casa oscura y vacía durante días. ¿Tienes idea de lo que eso le hace a una niña? La mesa se quedó en silencio. Papá bajó la mirada a su plato, su rostro una máscara de culpa y dolor. Los ojos de mamá se agrandaron por la sorpresa y luego rápidamente se llenaron de lágrimas. ¿Cómo te atreves?, gritó mamá, su voz subiendo dramáticamente. ¿Cómo puedes ser tan cruel y vengativa? He intentado tanto enmendar las cosas, ser una familia de nuevo, y así me lo agradeces. Mientras mamá seguía con su arrebato de lágrimas y Emma sonreía triunfante, me di cuenta de algo. No podía seguir viviendo allí. Ese no era mi hogar, y esas personas no eran mi familia. No realmente. Desde ese día, me lancé a la búsqueda de empleo con renovado vigor. Finalmente, una luz de esperanza, tenía una entrevista en un pequeño centro de rehabilitación de fauna silvestre. No era glamoroso, pero era un comienzo. Salí de la casa esa mañana sintiéndome cautelosamente optimista. Pero cuando llegué al centro de rehabilitación, encontré una nota apresuradamente escrita en la puerta: entrevistas canceladas por circunstancias imprevistas. Pedimos disculpas por los inconvenientes. Decepcionada, regresé a casa antes de lo previsto. Al abrir la puerta de entrada, escuché voces provenientes de la sala, mamá y Emma, profundamente sumidas en conversación. Estaba a punto de anunciar mi presencia cuando oí mi nombre. Si Jene no estuviera aquí en absoluto, decía Emma, quiero decir, no es justo que reciba el dinero de papá. Ni siquiera es realmente parte de esta familia. Lo sé, cariño, respondió mamá, con voz tranquilizadora. Pero tenemos que ser pacientes. Una vez que se mude, será más fácil convencer a tu padre de cambiar su testamento. Solo necesitamos seguir presionándola para que se vaya. Me quedé helada. Querían que me fuera, no solo de la casa, sino de la familia por completo. Y querían mi herencia también. Esa noche, mientras estaba sentada en mi cama, mi mente corría a toda velocidad. ¿Qué debía hacer? ¿Debería contarle a papá? Pero, ¿me creería por encima de mamá y Emma? Después de todo, él había perdonado a mamá por abandonarnos. Las amaba. Quizá tomaría su lado. Mi primera señal de suerte llegó cuando vi un anuncio de trabajo para el zoológico de la ciudad. Buscaban un zoólogo para ayudar con su programa de rehabilitación de fauna. No era una posición glamorosa, pero era exactamente para lo que me había preparado.
Envié mi solicitud de inmediato y, para mi sorpresa y deleite, me llamaron para una entrevista. El día de la entrevista, me planté frente a la entrada principal del zoológico, respirando hondo para calmar mis nervios. La entrevista fue mejor de lo que podría haber esperado. La jefa de los zoólogos, la doctora Martínez, parecía impresionada por mi conocimiento y mi pasión. «Tienes el puesto, Jenny», dijo con una cálida sonrisa. «Bienvenida al equipo». Estuve a punto de llorar de alivio. Finalmente, algo estaba saliendo bien. Trabajar en el zoológico fue todo lo que había esperado y más. Pasaba mis días cuidando animales heridos, educando a los visitantes sobre la conservación e incluso asistía en proyectos de investigación. Por las noches, regresaba a mi pequeño apartamento que pude alquilar con el dinero que había ahorrado. Para combatir la soledad, empecé a participar en foros en línea para amantes de los animales y personas con intereses similares. Fue allí donde conocí a Jack. Jack era de la misma ciudad, compartía mi amor por los animales y tenía un sentido del humor que me hacía reír incluso en mis días más duros. Empezamos a chatear regularmente, compartiendo historias sobre nuestro día y discutiendo todo, desde los últimos esfuerzos de conservación hasta nuestros libros favoritos. Un día, Jack sugirió que intercambiáramos fotos. Con manos temblorosas, le envié una foto reciente de mí en el zoológico. Él respondió con una foto suya. Tenía unos ojos amables y una sonrisa cálida que hizo que mi corazón se acelerara. Pero, por mucho que disfrutara nuestras conversaciones, la idea de conocerlo en persona, o incluso admitir mis sentimientos crecientes, me aterraba. ¿Y si me rechazaba una vez que me conociera de verdad? ¿Y si se iba, como mamá lo había hecho? Por esa época, también comencé a intercambiar mensajes con Lily, una chica que conocí en un foro de apoyo para personas con traumas de infancia. Ella entendía mis miedos de una manera que nadie más había hecho antes. «¿Sabes qué me ayuda?», escribió Lily un día. «Escribo correos electrónicos a las personas con las que no puedo hablar en la vida real. Expreso todo lo que siento, todas las cosas que desearía poder decir, pero no los envío. Simplemente los guardo como borradores. Es realmente catártico». Siguiendo el consejo de Lily, comencé a escribir correos electrónicos a papá. En ellos, le contaba todo, sobre cómo había escuchado la conversación entre mamá y Emma, sobre lo herida que me sentía porque él no parecía notarme ya, sobre cómo me sentía una extraña en mi propia familia. También empecé a escribirle a Jack. En esos correos, me permitía ser vulnerable de una manera que no podía ser en nuestras charlas. «Jack», escribí, «creo que me estoy enamorando de ti. Pero tengo miedo. Tengo miedo de dejar que alguien se acerque a mí. Tengo miedo de volver a ser herida». Esos correos, también, se quedaban sin enviar, mis sentimientos guardados de forma segura en la carpeta de borradores. Papá llamaba ocasionalmente, su voz una mezcla de preocupación y confusión. «Jenny, cariño», decía, «¿por qué no vienes a cenar este fin de semana? Te extrañamos». Cada vez, inventaba una excusa. «Lo siento, papá, tengo un gran proyecto en el trabajo», o «no me siento bien esta semana. Tal vez la próxima vez». Era un sábado por la tarde cualquiera. Estaba en el centro comercial, comprando algunas cosas esenciales, cuando escuché una voz familiar llamando mi nombre. «Jenny, ¿eres tú?». Me di la vuelta, y allí estaba Ellen, mi antigua madrastra. Se veía mayor, pero sus ojos amables seguían siendo los mismos. Antes de darme cuenta, nos estábamos abrazando, años de separación desapareciendo en un instante. Fue entonces cuando noté al niño pequeño de pie junto a ella, mirándonos con curiosidad. «Este es mi sobrino, Mac», explicó Ellen, revolviendo el cabello del niño con cariño. «Lo estoy criando ahora. Mi hermana, ella falleció el año pasado». Durante el café, Ellen me puso al día sobre su vida después de que ella y papá se separaron. Había estado sola hasta que la muerte de su hermana dejó a Mac a su cargo.
Empezamos a vernos con regularidad después de eso, a veces solo nosotras dos, a veces con Mac. Un día, Ellen me llamó con urgencia y me pidió que cuidara a Mac esa noche. Cuando Mac llegó a mi apartamento, mochila en mano, le dije que podía jugar videojuegos si terminaba su tarea. Mientras preparaba la cena, lo oí teclear en mi laptop en la sala de estar. Cuando salí de la cocina con 2 platos de espaguetis, encontré a Mac con una expresión de culpabilidad, su rostro pálido. «Jenny», dijo, con la voz temblorosa, «hice algo malo». Tenía curiosidad y vi estos correos en tu carpeta de borradores, y los envié. Todos ellos. Lo siento mucho. El mundo pareció inclinarse sobre su eje. Esos correos, mis pensamientos privados, mis sentimientos más profundos, enviados al mundo. A papá. A Jack. Sentí como si no pudiera respirar. Esa noche, después de que Max se fue, me acosté en la cama, con la mente a toda velocidad. ¿Qué pensaría papá? ¿Y Jack? Oh, Dios, Jack. Mi teléfono vibró con una notificación de mensaje. Era de Jack, pero no pude reunir el valor para leerlo. ¿Y si estaba disgustado por mis sentimientos? ¿Y si nunca quería volver a hablar conmigo? Apenas dormí esa noche, dando vueltas y vueltas, imaginando todos los peores escenarios posibles. Unos días después, mi teléfono sonó. «Jenny», dijo, su voz seria, «necesitamos hablar, ¿puedes encontrarte conmigo en la cafetería cerca de tu antigua escuela?» Mi corazón latía con fuerza mientras me sentaba frente a papá en la pequeña cafetería. Se veía cansado, su rostro marcado por líneas que no había notado antes. «Recibí tus correos», dijo en voz baja. «Jenny, no tenía idea de que te sentías así, sobre tu madre, sobre Emma, sobre todo». No pude mirarlo a los ojos, sintiendo una mezcla de vergüenza y miedo. «Jenny, mírame», dijo papá, su voz suave pero firme. Levanté la mirada, sorprendida al ver lágrimas en sus ojos. «Te amo más que a nada en este mundo. Lo siento tanto por haberte hecho sentir que no eras importante para mí. Eso nunca fue, nunca ha sido, mi intención». Hablamos durante horas, de verdad hablamos, de una manera que no lo habíamos hecho en años. Hablamos de la vuelta de mamá, de Emma, de cómo me había sentido apartada y olvidada. Papá escuchaba, de verdad escuchaba, y de vez en cuando se limpiaba una lágrima. Finalmente, se levantó. «Necesito algo de tiempo para procesar todo esto», dijo. «Pero, Jenny, vamos a solucionarlo. Tú y yo. Te lo prometo». Mientras lo veía alejarse, sentí una mezcla de alivio y aprensión. ¿Qué sucedería ahora? Pero no tuve mucho tiempo para pensar en ello, porque mi teléfono volvió a sonar. Era Jack. «Jenny», dijo, su voz cálida, «recibí tu correo y, siento lo mismo. He tenido miedo de decirlo, pero me gustas mucho, ¿te gustaría tomar un café?» Mi corazón dio un vuelco. «Sí», respondí, sorprendida de lo firme que sonaba mi voz. «Me encantaría». Al día siguiente, me encontré con Jack en una pequeña cafetería. Era aún más guapo en persona, con una sonrisa amable que me puso a gusto de inmediato. Hablamos durante horas, sobre nuestros miedos, nuestros sueños, nuestros pasados. Por primera vez en años, me sentí realmente vista y comprendida. Mientras caían las hojas de otoño, una mañana mi teléfono volvió a sonar. Era papá. «Jenny», dijo, con una voz cálida pero con algo más que no podía identificar. «Me gustaría que vinieras a la cena de Acción de Gracias. Es importante para mí que estés allí». Había algo en su tono que me hizo aceptar. El día de Acción de Gracias llegó, y me encontraba en la puerta de la casa de mi infancia, con el corazón acelerado. Jaque se había ofrecido a acompañarme para apoyarme, pero sentí que esto era algo que necesitaba enfrentar sola. Mamá abrió la puerta, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Jenny, qué bueno que viniste», dijo.
Emma, recostada en el sofá, apenas levantó la vista de su teléfono. «Oh, viniste», murmuró. Papá salió de la cocina, envolviéndome en un cálido abrazo. «Me alegra que estés aquí, cariño», susurró. Mientras nos sentábamos a cenar, la tensión en la habitación era palpable. Mamá y Emma intercambiaban miradas, sus sonrisas tensas y artificiales. Papá, sin embargo, parecía sorprendentemente calmado. Justo cuando mamá comenzaba a servir el pavó, papá carraspeó. «Antes de comenzar, hay algo que necesitamos discutir». Se inclinó junto a su silla y sacó una carpeta gruesa de manila. Mi corazón se aceleró. ¿Qué estaba pasando? «Linda, Emma», dijo papá, sacando documentos y poniéndolos sobre la mesa. «He sabido desde hace tiempo que algo no estaba bien, así que hice algunas investigaciones». Levantó un extracto bancario primero. «Descubrí retiros regulares de nuestras cuentas que yo no hice, cantidades bastante considerables, de hecho». El rostro de mamá palideció. Emma de repente encontró su plato muy interesante. Luego, continuó papá, sacando otro documento, contraté a un investigador privado, Linda. Me proporcionó pruebas fotográficas de tus encuentros con cierto caballero en el Hotel Rosewood. Mamá ahogó un grito, llevándose una mano a la boca. «Tom, puedo explicarlo», comenzó, pero papá no había terminado. Sacó un último documento, su mano temblando ligeramente. «Y finalmente, hice una prueba de ADN. Emma no es mi hija biológica». El silencio llenó la habitación. El teléfono de Emma cayó al suelo. Mamá parecía a punto de desmayarse. «Ya he hablado con mi abogado», dijo papá, con la voz firme a pesar de la emoción en sus ojos. «Linda, voy a pedir el divorcio. Y me temo que tendré que pedirles a ti y a Emma que abandonen esta casa». Mamá encontró su voz, la ira reemplazando el shock. «No puedes hacer esto, te quitaré todo lo que tienes». La expresión de papá se endureció. «De hecho, Linda, no lo harás. Si intentas reclamar cualquier propiedad, contrademandaré y exigiré la devolución de todo el dinero que has tomado, más lo que he gastado criando a Emma. Mi abogado me asegura que tengo un caso muy sólido». Las lágrimas rodaron por el rostro de mamá al darse cuenta de la realidad de la situación. Emma se quedó sentada en silencio, su mundo desmoronándose a su alrededor. En los días siguientes, mamá y Emma se mudaron. Papá y yo comenzamos a reconstruir nuestra relación, más fuerte que nunca. Tuvimos cenas semanales, largas conversaciones, e incluso comenzamos a planear un viaje por carretera padre e hija. Un día, mientras tomábamos café, papá mencionó a Ellen con cautela. «He estado pensando mucho en el pasado», dijo. «En los errores que cometí. Me puse en contacto con Ellen para disculparme. Hemos estado tomando café, hablando de todo». Sonreí, genuinamente feliz por él. «Eso es maravilloso, papá. Ellen es una mujer increíble. En cuanto a mí, las cosas con Jack iban mejor de lo que jamás hubiera imaginado. Era paciente, amable, y entendía mis miedos e inseguridades. Con su apoyo, incluso había comenzado a trabajar en mis problemas en